El clima polar o gélido se caracteriza por tener casi permanentemente temperaturas por debajo de 0 grados y tiene escasas precipitaciones. La humedad en el aire es inexistente y el viento suele ser bastante intenso, lo que hace aún más hostiles las condiciones de vida de este clima. El clima polar se da principalmente en los dos polos, alcanzando unas condiciones más severas en la Antártida, puesto que al tratarse de un continente las temperaturas son más fuertes que las del Polo Norte, llegando a alcanzar los -70, los -80 y hasta los -89,2 grados centígrados. El clima de las zonas más altas de las principales cordilleras del planeta se asemeja mucho al polar, pudiendo ser en las cumbres del Himalaya o en las montañas de Alaska. Clima polar. En el paisaje destacamos la tundra, que es la extensión dominada por musgos y líquenes. En la meseta interior del continente antártico se registra un fuerte contraste térmico entre los meses del sol alto y los de noche polar. En el clima de alta montaña se localiza en las zonas montañosas más elevadas, en todos los continentes menos Oceanía. Es propio de las zonas situadas a más de 1200 metros de altitud. En la península ibérica es propio de los Pirineos, Sistema Central, Cordilleras Béticas, la Cordillera Cantábrica y los Montes de León. Las temperaturas disminuyen con la altitud, 0,6 grados centígrados cada 100 metros. Los veranos son cortos y frescos y los inviernos largos y muy fríos. Las precipitaciones aumentan con la altura, sobre todo en la vertiente de Barbolento, que es en la que recibe directamente los vientos. Las precipitaciones en el clima de alta montaña son muy abundantes durante todo el año. No se da nunca una estación seca. Las precipitaciones aumentan con la altitud, aunque cae más en forma de nieve, ya que la temperatura disminuye con la altitud. El paisaje del clima de alta montaña está escalonado según la altura. Los árboles y los arbustos suelen estar hasta los 1800 metros de altitud. Después, hasta los 2400 metros, están los prados y los pastos. Y de ahí hasta los 4000 la vegetación va disminuyendo según se aumenta la altitud. Y a partir de los 4000 metros están ya situadas las nieves perpetuas.